Buenas tardes con todos. Es un gusto, es un placer estar aquí en esta hermosa ciudad, en la hermosa Huamanga, una ciudad que tiene historia, tradición literaria además. Y agradezco a mi buen amigo Carlos de la Torre Paredes, un escritor joven que poco a poco se está haciendo un nombre en las letras peruanas, en las letras nacionales. Mi nombre es Jonathan Timaná, soy profesor de literatura y el motivo por el cual estoy aquí es para presentar este libro de cuentos titulado Rufus tiene finura y otros cuentos igual de selectos. Quisiera ante todo comentarles cómo es que este libro particularmente lo pude leer antes inclusive de la presentación, ¿cierto? Esta presentación, la primera presentación de este libro, les comento, se dio en Lima, en la Casa de la Literatura Peruana. Hay un lugar muy bonito que se llama Casa de la Literatura Peruana, y yo recuerdo pues que nos habíamos encontrado antes con Carlos y me entrega el libro. Recuerdo pues que esa misma noche cogí el libro, empecé a leerlo y no paré hasta acabarlo. Después, a los días que se da la presentación en Lima, Carlos me dice: oye Jonathan, bueno, mira, ¿qué te pareció la presentación? Del cual yo no pude presentarlo, no lo presenté. Y yo le digo: Carlos, a mí me ha gustado este cuento y este otro cuento y acá. Y él se sorprendió porque me dijo: que ya lo acabaste. ¿Ya lo terminaste? Sí, le digo, ya lo acabé. Y además porque conozco y soy también un lector de la obra de Carlos. Miren, Carlos de la Torre es un escritor, si bien es cierto, joven, de ya próximos 30 años, pero ha publicado varios títulos, varios libros, en el cual el género de ciencia ficción es el que más él ha investigado, ha ahondado. Él tiene una novela, antes de hablar del libro, les quisiera mencionar, él tiene una novela que se titula Los Viejos Salvajes, que tuve la fortuna y el placer de presentar allá en el año 2012. Es una novela fantástica, extraordinaria. Me atrevería a decir que esa novela, que ahora tiene otro título, que es Los Viejos Salvajes Herederos del Cosmos, ¿cierto? Porque se ha convertido en una saga, es uno de los mejores libros que se ha publicado de la década del 2010 en adelante, que es lo que se va publicando sobre ciencia ficción. No sé si ese libro lo has traído a la feria, Carlos. Si lo tiene también, entonces aparte del libro que voy a presentar, también les instaría a que si puedan adquieran ese libro porque es un libro extraordinario. Les va a gustar, les va a encantar, y ahora que para los adolescentes, para los jóvenes, más todavía. Bien, también tiene otros libros que ha publicado El Señor de la Guerra, Campos de Batalla 1, Cuando la Sangre Importa, Campos de Batalla 2, y pequeños libros en formatos que ya hacen de Carlos una voz propia, una voz que se está haciendo un camino, como aquel verso del maestro Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo pienso que Carlos de la Torre Paredes ya se está haciendo ese nombre. Ahora, Rufus tiene finura es un libro un tanto distinto de lo que usualmente publica Carlos. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a encontrar cuentos realistas, cuentos de ciencia ficción, cuentos que también tienen que ver con lo fantástico, que es en este caso el de la hechicera, que tiene que también que ver con lo fantástico. Entonces, aquí ustedes encontrarán una diversidad temática. No les voy a contar obviamente la historia, sino voy a hablar desde el punto de vista literario, los referentes. El primer cuento, que es Rufus tiene finura, cuando ustedes observen aquí la portada y digan: oye, Rufus tiene finura, ¿no? Ese nombre, que puede ser bien el nombre de un can, puede ser bien el nombre de un perro, es el nombre de un gallo. Así como nuestro gran cuentista Abraham Valdelomar, este gran autor peruano, un clásico de la letra peruana, lo conocemos muchos por ese cuento maravilloso, fantástico, que el maestro Osvaldo Reynoso, un gran escritor peruano, siempre mencionaba, El Caballero Carmelo. Al igual que esa forma, lo que ha hecho Carlos de la Torre es crear un personaje utilizando un nombre a través de este gallo que se llama Rufus y que tiene finura, que curiosamente contrasta con la misma historia, ¿no?
Por lo general los gallos, decía De Negri en alguno de sus programas, siempre decía esto de la gallística, ¿no? Los gallos son estos animales que tienen ciertas características que los convierten en seres medievales, caballerescos. En el caso de Rufus es un gallo diferente. Yo pienso que lo que ha hecho Carlos es homenajear a este gran cuento del Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Pero además, ustedes encontrarán a través de la lectura una forma de expresarse del personaje frente a la familia, particularmente el padre. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este cuento? Ustedes los lectores, que de hecho al finalizar la presentación nos invitamos a que adquieran el libro, van a encontrar una forma también de reflexión del narrador, esa voz que te va contando la historia, que te va diciendo cómo este niño, ¿no?, tan cándido, tan ingenuo, tiene este gallo, y que el padre, sin saber nada más, vende el gallo, y que después este gallo se convierte en todo un personaje, y que a la vez el hombre que lo adquiere le dice: oye, pero este gallo vale muchísimo, y cómo es que este niño va creciendo, y cómo es que a través de lo que sucede, de diferentes acciones, encuentra una reflexión muy propia, muy honda, y también del viaje, ese viaje fantástico, así como el Caballero Carmelo. Ustedes se acordarán cuando en la última batalla del Carmelo con el Ajiseco, ¿cierto?, el niño ve al Carmelo y dice: no, que no luche porque lo puede matar, no, pero no, tiene que luchar. Y cómo es que al final muere el Caballero Carmelo, ¿no?, como un héroe medieval, como un personaje del Mío Cid, como don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Aquí vamos a encontrar de forma distinta, pero con una manera muy particular de narrar este homenaje que se le hace al cuento, pero también la forma como es que él deja de lado lo que él maneja muy bien, la ciencia ficción, y nos demuestra que tiene un talento para también escribir cuentos realistas. Y eso es lo que a mí me sorprende, y es algo que lo que he ido revisando, sí, y se los digo muy honestamente, porque curiosamente los buenos escritores, los escritores que traspasan la barrera de tiempo y espacio, aquellos escritores que se convierten en autores clásicos, se debe a que no solamente se enquistan en un género literario, es decir, no solamente escriben sobre el realismo, sobre acciones cotidianas, no, traspasan ese género y pueden escribir de otro género, como el género fantástico, el género de terror. Ahora, Carlos de la Torre Paredes en este librito inaugura con este cuento que es el que da el título, pero ustedes encontrarán también otros cuentos como Cuida la retaguardia, Rebelión, Tauromaquia, Demasiado amarre, Caliente, Caldo de supersticiones, Esencia cardíaca, Encuentro cercano, y unos 3 relatos que creo que son parte, ¿cierto?, de Herederos del Cosmos, que los estuve revisando. Ahora, uno de los cuentos sobresalientes que curiosamente también quisiera mencionar es Rebelión, ¿no? Yo pienso, este cuento trata de un personaje en el cual el narrador va contando su vida, su historia, y cómo es que él, de un primer momento, siendo de ideas izquierdistas, de ideas que están en la esfera social, de repente cambia, ¿cierto? Es más, justo lo estaba releyendo ahora temprano, y en la primera parte, te contaré, Carlos, yo pienso que tiene para una novela, esa primera parte. La segunda parte, que ya es el desenlace, en el cual el personaje se da cuenta que por qué yo estoy adscrito, estoy adherido a la parte izquierdista, por qué, y de repente le sucede un hecho que inteligentemente el narrador que cuenta la historia no nos dice, y cambia, y cómo al final termina sus días, ¿cierto? Hacen de este cuento un cuento fascinante, un cuento que también te demuestra que es válido escribir actualmente sobre la izquierda. Y quisiera hacer un apartado aquí en este momento, porque Huamanga, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, congregó en los años 60 a un grupo maravilloso, fantástico, extraordinario, el grupo Narración. Aquí estuvieron maestros como Miguel Gutiérrez, como Osvaldo Reynoso, el mismo Julio Ramón Ribeiro estuvo una época por acá, el mismo Toño Cisneros, el gran poeta, fue el jefe de práctica de Reynoso. Aquí tenemos también un maestro como Marcial Molina Richer, profesor de la universidad, que en un momento me gustaría visitarlo, porque acabo de llegar a Huamanga hace 2 días en realidad.
Pero Huamanga tiene esa tradición, y también hay un escritor de un solo libro que bastó para ser ya considerado un gran escritor, que es Hildebrando Pérez Guaranja, hermano de Julián Pérez Guaranja, un gran escritor, ¿no? Los Ilegítimos, efectivamente, publicado por Narración, y Julián Pérez, que es, me atrevería a decir, actualmente el escritor más representativo de Ayacucho, de toda la región. Claro, está Sócrates Usunagua, que también es un maestro, hay otros autores, Samuel Cabero, Galmidi, que tiene que ver la literatura infantil, pero particularmente Julián Pérez es un escritor que todo ayacuchano debería leer, además de los que he mencionado. Bien, sin embargo, en esta presentación menciono esto, ¿por qué? Porque este libro que ustedes están viendo también debe ser leído aquí en Huamanga, en Ayacucho. ¿Por qué? Porque la lectura, decía el maestro Fernando Sabater, este filósofo español, la buena lectura debe ser compartida en todos los espacios, en todos los lugares. Los cuentos que Carlos de la Torre Paredes ha escrito son cuentos que tienen diversidad temática, que ya lo he mencionado, pero además que nos muestran cómo es que se desplaza de un lugar a otro. Por ejemplo, en el cuento Tauromaquia, que es un cuento que con el mismo título ustedes podrán decir, oye, pero la tauromaquia ahora es un tema que en todo el Perú causa revuelo, ¿cierto? Están un grupo a favor, otro grupo en contra. Y curiosamente es un cuento gracioso, ¿no? Chistoso, es un cuento que también tú lo vas leyendo y dices, ¿cómo hacen una aventura para llegar hasta el lugar donde se va a realizar? Y de repente por un hecho, que ustedes tienen que leerlo obviamente, que no se lo voy a decir, cambian todo lo que al final el lector espera, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro? En el cuento Demasiado Amarre, que es otro cuento también gracioso, interesante, ¿no? Curioso, porque esos son los cuentos. ¿Por qué menciono principalmente estos cuentos? Porque como dije al inicio, Carlos de la Torre es un narrador fino para la ciencia ficción, que ya lo he mencionado, pero aquí demuestra cómo es que en estos cuentos delimita con otras temáticas y con otros contextos. En Demasiado Amarre, ahí tú vas a encontrar pues cómo es que a través de ese elipsis, ¿no? Miren, yo soy piurano, vivo en Lima, hace 15 años, yo voy a cumplir 30, 15 años viví en Piura y 15 años en Lima. Mi formación literaria es de Lima gracias a mi maestro Miguel Gutiérrez. Pero cuando yo leí este cuento, me acordé de Piura mucho. ¿Por qué? Y de Lima, porque usualmente tú encuentras estos anuncios en los postes donde dicen amarre, el amor perfecto, ¿cierto? Por 20 soles o 200 soles hasta la eternidad y la vida los separe, ¿no? Es cierto, en este cuento de Carlos de la Torre van a encontrar una situación parecida a través de estos personajes, un hombre, una mujer, y el final es graciosísimo y un tanto también, me atrevería a decir, no erótico, pero sí una estimulación para lo que vendría después de la familia, ¿no? Entonces, después hay otro cuento que es Caldo de Supersticiones, que sí es un cuento más que ya Carlos de la Torre, entra otra vez a la temática de lo fantástico, ¿no? Esta cuestión de los cuentos, me hizo recordar los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos estos, ¿no? De la época, estos cuentos que nos remitían, pues, a los seres hechiceros, a los seres fantásticos, ¿no? Hay que diferenciar, eso sí, entre la ciencia ficción y la fantasía. La fantasía, señores, público excelente, queridos amigos de Huamanga, la fantasía nosotros podemos crearla. ¿Cuántas veces no hemos escuchado sobre los personajes mitológicos, ¿cierto? De acá, de la sierra peruana, de la selva, ¿no? Estos personajes del Chuyachaki, Chupacabras, etc. Pero esos personajes, cual personajes de la mitología griega, son personajes creados por nosotros mismos. Claro, que te puedan decir, yo los he visto, perfecto. Pero al momento que te van contando, tú dices, oye, verdad, yo también los he visto. Son personajes producto de la imaginación. Mientras que la ciencia ficción se diferencia, ¿por qué? Porque uno puede decir, por ejemplo, el hombre, Julio Verne, este gran escritor francés, dijo, alguna vez el hombre irá a la luna. Julio Verne es un escritor del siglo XIX. En la década del 60, efectivamente, el hombre llegó a la luna. La pregunta es, ¿Julio Verne fue un agorero? Julio Verne utilizó esa forma que al final nosotros, por ejemplo, podemos decir, algún día llegaremos a Marte. Claro, la ciencia ficción, la ciencia que nos permite realizar ciertos actos, nos permite poder crear, más la ficción.
el imaginarse. Esa es la gran diferencia. Y lo que ha hecho Carlos de la Torre en estos cuentos, en Carlos de Supersticiones, es también entrar en la parte del horror, al final, ¿no? Que nos muestra también un poco las influencias, digamos, del cine. Guillermo del Toro, habían otros personajes que también los he encontrado en Encuentro Cercano, ¿no? Este director, ¿cómo se llama? Steven Spielberg, no, el otro, el de Alf y... los creadores de Alf, bueno, que están ahí, ¿no? Bueno, Encuentro Cercano, que es otro cuento que es un homenaje, yo pienso, a lo que tú has visto en tu vida. Ese homenaje honesto en realidad, porque el cine, el buen cine también tiene que ver con la parte cultural, tiene que ver. Y eso es lo que también debería verse. El buen cine, no el cine ese cine que se veía antes en los 60, en los 70. Un cine que inclusive, bueno, que no hemos visto, que no sé si se ha producido acá en Huamanga, que está este grupo Cuculi, creo que es el grupo que acá también hicieron en Huamanga. Por eso le digo, hay mucha relación en la parte cultural. Y bueno, y los cuentos, Cuestiones de Poder, Herederos del Cosmos, Esencia Cardíaca, que sí quisiera mencionar. Miren, aquí en este cuento, que se fue publicado en un formato libro pequeño, acá lo pueden encontrar en formato libro ya dentro de un grupo de cuentos, van a encontrar cómo es que el narrador te cuenta dos historias, ¿cierto? Paralelas. Uno va contando una historia lineal de un hombre, muchacho, etcétera, y la otra historia es cómo digamos, utilizando este término, no sé si decirlo, se le teletransporta, pero podría ser una técnica un tanto de irse de un lado a otro, como que su vida fue otra vida que luchó en otro lugar, en otro sitio, en una guerra, en la primera, segunda guerra mundial. Entonces, tú vas a encontrar cómo es que la ciencia ficción, la fantasía y el realismo están conjugados de una manera magistral en este libro. En tan solo, y eso es lo bueno, 8, 10, 12, 14. ¿Sí? 14 cuentos, 12 cuentos, pero 3 son ya de un libro, porque sí los he leído, de la saga. Efectivamente. Entonces, público distinguido, lo que he querido es mencionar las cualidades y los atributos de este libro. Sinceramente, como profesor de literatura, recomiendo la lectura de este libro de cuentos y de relatos que Carlos de la Torre Paredes, escritor, como ya he mencionado, joven peruano, nos trae a esta ciudad en esta hermosa feria del libro. Este tipo de actividades se deberían dar siempre, y más aún con calidad. La calidad es que escritores como Carlos, escritores que vienen de otro lugar trayendo un trabajo, porque este es un trabajo de tiempo. El escribir es muy diferente a los trabajos cotidianos que hacemos. El escribir implica no solamente sentarse, teclear o escribir a mano, significa pensar, significa corregir, significa inventar, significa utilizar la realidad para también hacernos una propia interpretación de un mundo que para el escritor cree que no debería ser así o que es así y que él lo quiere cambiar. Por eso es que a través de estos cuentos de ficción, estos cuentos fantásticos, estos cuentos realistas, a través de todos estos cuentos, verdaderamente ustedes encontrarán una voz original, una pluma joven y lo que es mejor, disfrutarán de la lectura, porque hay un planteamiento como escritor. Y Carlos, desde un primer momento, con aquella publicación de su novela, Los Viejos Salvajes, Herederos del Cosmos, que se la recomiendo, también pueden encontrarlo en la editorial Apogeo, también se las recomiendo, muy buena novela que la presenté ya hace varios años, se está consolidando poco a poco como este escritor joven con nuevas voces. No se dejen llevar por lo que los medios de comunicación nos dicen muchas veces. A mí no me van a engañar que Bailey es escritor, que Beto Ortiz es escritor, que el señor fulano de tal es escritor, que sí, son productos de una marca, son marcas, pero aquí están las voces disidentes, voces de literatura, la buena literatura, no los libros de autoayuda, no esos libros fáciles de leer, no, estos libros que nos permiten comprender el mundo desde otra perspectiva y que también, lo que es mejor, compartiremos por el bien de la literatura. Muchas gracias. Me dejas sin palabras, Jonathan, de verdad. Muchas gracias por tus palabras. Me
me alegra mucho, me conmueve mucho también que te haya gustado el libro y en particular este cuento Rebelión que yo no le tenía mucha fe, la verdad, ¿no? Y te lo comenté, esa es una historia real, ¿no? Esa es una historia real, ¿no? Ese es un amigo hace muchos años me pidió que escriba la historia de cómo él fue a buscar a su padre, ¿no? Y él me contó todo eso y me dijo, por favor, escríbelo. Y bueno, de todas maneras ha ficcionado un poco, ¿no? Para darle más sentido, pero la historia de este muchacho saliendo de casa y yendo a buscar a este antiguo comunista que había dejado la ideología para meterse en el misticismo y empezar a explorar chamanería y todas estas cosas, sí es real, ¿no? Es completamente real. Y él fue a Bolivia a buscar a su padre, ¿no? Y le dijo lo que le dice el padre, efectivamente, ¿no? Y tal cual, y fue totalmente chocante para él, ¿no? Y me pareció una historia que realmente estaba muy cerca de lo fantástico, ¿no? Es una historia pues que yo no la creía del todo cuando me la contó, pero me lo dijo con mucha sinceridad, no, esto es cierto, ¿no? Yo realmente a los 17 años salí de mi casa y me fui a buscarlo a Bolivia y fue algo muy muy bonito, ¿no? Poder escribir ese cuento y bueno, dedicárselo a mi amigo también, no digo su nombre porque no viene al caso, pero está dedicado a él ese cuento, están ahí sus iniciales. Y de verdad, Jonathan, me alegra mucho pues, que te haya gustado, me emocionan mucho tus palabras. Pero yo te quería preguntar, ¿qué es lo que no te ha gustado del libro? Algo tiene que haberte no gustado, por favor. Bueno, y ahí sí te voy a responder muy honestamente, ¿ah? Porque eso es lo que nos diferencia muchas veces de lo que se vende usualmente, no la literatura. Yo te dije hace un momento, Rebelión para mí tiene la primera parte, pasta para novela. No soy un apasionado de la novela peruana, la novela latinoamericana y universal, pero yo pienso que sí tiene. Ahora, la segunda parte, ¿no? Que es, claro, lo que tú mencionas, ¿no? Este recorrido que al final cambia totalmente, ¿no? Y termina sus días, pues, allá en Bolivia, el padre que cómo lo recibe, como si nada hubiese ocurrido. A mí me hubiese gustado, quizá, pienso yo, como lector, porque acá al final el escritor es eso, él escribe y se vale mucho de lo que cree él, la propuesta que tiene. Que esa otra parte hubiese sido de una forma más extensa y que además nos cuentes a los lectores por qué es ese cambio, porque dejas un dato escondido, que en literatura, ahí tiene un nombre, es una técnica literaria, ¿no? Un dato escondido, así como es los vasos comunicantes, el flashback, etcétera, pero hay un dato escondido que me hubiese gustado por qué cambia totalmente y termina en la locura. O sea, ¿por qué se lo digo esto? Porque, digamos, a pesar de todo lo que veo a diario, comulgo muchas veces con las ideas socialistas, pero el buen socialismo, el socialismo de Miguel Gutiérrez, de Osvaldo Reynoso, esos maestros de la literatura peruana, y el socialismo del primer Vargas Llosa, no el Vargas Llosa después de Conversación en la Catedral, no, el primer. Entonces en ese cuento me hizo pensar mucho en estos maestros y dijo, pero al final ¿por qué termina loco? ¿Por qué termina o por qué cambia totalmente? Entonces, pero a pesar de eso es bueno, ¿por qué? Porque el cuento me genera un conflicto. Si fuese un cuento más, lo empiezas y lo acabas y se acabó, como una botella de gaseosa. Y esos son los libros que muchas veces nos quieren hacer vender los escritores. Son como botellas de gaseosa que las consumes y las desechas. Esos libros nadie los va a leer en años. En ese momento se venderán a montones, pero después se olvidarán. Eso es lo que me hubiese gustado en ese cuento de Rebelión. Pues el título es también tipo de novela sesentera, ¿no? Que pudieras hacer. Pero de ahí, en los demás cuentos, sí encuentro esa fórmula que tienes, que me la maneja muy bien, que es la ciencia ficción, que es lo fantástico, que es lo tuyo además, que lo has desarrollado y que nosotros los peruanos muchas veces somos, digamos, no leemos, no leemos mucha ciencia ficción, no leemos, o sea, hay poco en realidad, hay poco, ¿no? Harry Belaban, Alfredo Castellanos, estos maestros que quizás muchos no han escuchado y que son grandes escritores, pero que acá, porque somos más escritores, han abundado, hay más escritores realistas, ¿no? Desde los grandes autores, ¿no? Ciro Alegría, el maestro Arguedas, el Mariátegui, ¿no? El propio Vallejo, que es el escritor más totalizador que tenemos, por si acaso, no es Vargas Llosa. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que Vallejo es poeta. Vallejo, que ahora me he traído las obras completas de Lima, escribió cuentos, novelas, ensayos, artículos, teatro, aparte de la poesía, o sea, el escritor más totalizante. Entonces yo pienso que ese cuento, particularmente, ¿por qué ese dato? A ver, tú, para que no me... En el Rebelión, bueno, es que eso es lo que pasó, efectivamente.
¿qué sucede, no? En la historia se menciona que él está en un café conversando con un amigo, así como podemos estar hablando, y están hablando justamente pues sobre la revolución, sobre cómo cambiar el mundo, y algo se dice, y el señor nunca se lo dijo a su hijo, ¿eh? Pero algo se dice, incluso él tiene libros, es un escritor, claro, él tiene libros publicados, es un señor pues que ha escrito filosofía y un montón de cosas, ¿no? Ha escrito mucho sobre misticismo, y él menciona en su biografía que pasa eso, pero no dice por qué, nunca dice por qué, y yo tiendo a pensar, y también mi amigo tendía a pensar, que es que se da cuenta pues que al final no funciona, al final todo es lo mismo, o sea, al final te dicen vamos a cambiar el mundo, pero siempre van a haber oprimidos y opresores, porque cuando ha cambiado siempre ha sido para lo mismo, lamentablemente, ¿no? Y lo que él cree, lo que yo también llego a creer luego pues de toda esa historia, es que él se da cuenta de eso, porque el personaje había crecido tanto dentro de su partido, se había hecho tan intelectual, que el darse cuenta de que pues al final iba a volver a un sistema de opresión y todo eso, era destruirle todo lo que había construido en su vida, y él pierde el habla a raíz de eso, ¿no? Él, ¿qué pasa en este café? Él se da cuenta de este problema y entra en shock, que no lo deja hablar, ¿no? El tipo está, creo que mudo 2 años, y lo tienen que mandar a un psiquiátrico, ¿no? Y saliendo del psiquiátrico es que empieza a entrar en el tema del misticismo y todo eso, ¿no? Pero nunca se dice, y él nunca lo dijo, y yo quise respetar eso, ¿no? Yo pude haber puesto eso, pude haber dicho, bueno, se da cuenta, pues, de que lamentablemente ninguna ideología, sea cual sea, pues, ha cambiado realmente el mundo. Eso somos los hombres, los seres humanos avanzando, los que cambiamos el mundo, más allá de las ideologías y de todas estas cosas, ¿no? Pude haber dicho algo así, que es más o menos como pienso, pero preferí dejarlo en la forma más sincera, porque de verdad que yo me conecté mucho con esa historia, ¿no? Cuando mi amigo me lo cuenta, yo me puse a llorar, porque era muy fuerte, ¿no? Esta idea de ir a buscar a tu padre a otro país me chocó mucho, y cómo se da la transformación, ¿no? Y cómo pasa, pues, de un materialismo científico, filosófico, a un misticismo, pues, hinduista, que es totalmente radical el cambio, ¿no? Pero tú lees los últimos libros, pues, de este señor, y él está hablándote, pues, de cómo la energía se mueve, de cómo las zonas energéticas, pues, tienen que ver con el cuerpo, cosas rarazas, ¿no? Para alguien que ha salido de una filosofía científica, ¿no? Por ahí va la explicación de eso, ¿no? Era lo que yo quería, ¿no? Básicamente mantener el nivel de sinceridad que le había dado mi amigo, y no intentar meterme en la mente de este personaje, ¿no? Que me pareció muy bello, la verdad, me pareció muy hermoso que pueda haber crecido tanto y que de repente se dé cuenta que tal vez no estaba bien, y que eso le haya generado un trauma tan fuerte que le quite el habla, o sea, realmente le has dedicado tu vida a algo, ¿no? Me pareció muy interesante. Bien, hicimos la presentación del libro Rufus tiene finura, editorial La Página.